Amén. Que Dios bendiga a toda nuestra gente que nos está ahora mismo viendo a través de esta conexión. Les saludamos a todos, les damos un abrazo a toda la gente de Venezuela, de Caracas, nuestra iglesia, sede, Centro Cristiano Familiar, Visión Misionera. Le damos la bienvenida a esta nuestra transmisión en vivo. Y también saludamos a toda la gente que nos ve desde otros países, desde otros lugares. Son bienvenidos a nuestra transmisión. Esperamos que Dios pueda bendecir su vida y que Dios pueda ministrar a nuestras vidas de una manera especial. En este tiempo estamos en nuestra iglesia en un tiempo especial, donde estamos en un tiempo de oración constante. Hemos declarado un tiempo de oración en medio de esta circunstancia que nos tocó vivir y que tenemos que en el nombre del Señor atravesar en medio de ella y para poder hacerle frente a lo que viene de aquí en adelante. Hemos decretado un tiempo de oración, de ayuno, de comunión en la presencia de Dios, así que esperamos que toda nuestra gente que nos ve esté conectada. Recuerde que estamos orando 3 veces al día. Recuerde que estamos ayunando. Hay días de ayuno donde estamos en la presencia del Señor. Estamos también en algunas vigilias a través de nuestros diferentes chats. Estamos tratando de asaetear los cielos, de tomar espiritualmente posición, de salir de nuestra pasividad y entrar en una posición más agresiva para poder contrarrestar las fuerzas del mal que en este momento han venido y que se han posicionado para tratar de detener el avance de mucha gente. Hoy las palabras comunes es desesperanza, es de aflicción, es dolor. En algunos casos hay gente que está frustrada, hay gente que se siente cansada, que está desanimada. Pero en el nombre del Señor nos estamos levantando. Es el tiempo de los valientes de guerra que se levantan para hacerle frente a las fuerzas del mal y para en el nombre del Señor levantar un vallado espiritual que podamos abrir los cielos para que podamos en el nombre del Señor alcanzar las victorias que Dios ha determinado para nosotros. Así que este es nuestro tiempo en nuestra casa, así que cualquiera puede unirse con nosotros en nuestro tiempo de oración. Cada día, por estos 40 días estamos en esta batalla espiritual en el nombre del Señor. Así que les saludamos y esperamos que nuestra gente que nos está viendo esté siempre atento a nuestros anuncios que estamos enviando constantes para que podamos hacer lo que Dios determinó que vamos a alcanzar en este tiempo en el nombre del Señor. Así que damos gracias a Dios. Queremos orar en esta hora, presentar delante de Dios este tiempo para predicar la palabra del Señor en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias por cada persona que está entrando ahora a la conexión, por los que ya tienen, oh Dios mío, algunos minutos conectados con nosotros en este tiempo de comunión. Queremos presentar delante de ti en esta hora, Dios mío, tu iglesia. Queremos presentar delante de ti este momento para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Oramos para que la gloria tuya pueda manifestarse de una manera especial en nuestras vidas. Desde este lugar enviamos, Dios mío, una palabra de fe, de esperanza a los corazones que están abatidos, afligidos, necesitados de una visitación, de un momento especial contigo, de un encuentro. Por eso oramos por ello, para que la gloria tuya pueda manifestarse en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias. Amén, amén, amén. Bien, vamos a compartir hoy un tema que precisamente tiene que ver en el contexto de lo que estamos hablando, y quiero hablarles de lo que es la oración ferviente y eficaz. La oración ferviente y eficaz de la iglesia. Necesitamos en este tiempo una oración ferviente y eficaz. Tenemos que decir que hay cosas que no van a suceder en la historia si la iglesia no ora. Y hay cosas que sucederán cuando la iglesia
está orando de la manera correcta. Alguien dijo que los planes de Dios para nosotros no están cincelados en concreto. O sea, Dios no cambia en su carácter y en su naturaleza. Eso es una realidad. La Biblia dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Y esto es una verdad escritural, una de nuestras verdades fundamentales. Sin embargo, los planes de Dios, lo que Dios hace o sus decisiones, Dios puede, o hemos visto en el contexto de la historia bíblica, que muchos de esos planes en algunos momentos, por la oración de alguien, de un hombre, de una mujer, de alguien que se puso en la brecha para orar a Dios, Dios siempre trajo respuesta. Y en algunos momentos lo que había determinado fue cambiado, porque no está cincelado, como dije anteriormente. Los planes de Dios no están cincelados en el concreto, sino que Dios puede en algunos momentos de la historia intervenir, a pesar de que Él haya determinado algo, y que en un momento determinado la oración de un pueblo ha hecho que Él cambie lo que había determinado. Lo vemos, hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Moisés, cuando descendió del monte con la ley, había un decreto de destrucción. Dios le dijo: apártate esta gente, no te voy a poner a un pueblo. Pero Moisés oró inmediatamente delante de Dios y le dijo: bueno, si tú no puedes con esta gente, entonces desarráigame a mí también de tu pueblo. No puedo estar delante de ti. Y Dios, por esa oración y por amor a su pueblo, por amor a Moisés, y él cambió en ese momento un veredicto que ya había determinado sobre el pueblo de Israel. También lo vemos cuando David censó al pueblo. En 2 de Samuel capítulo 24, David censa al pueblo y hay un decreto de juicio de Dios. Dios dice: oye, que va a morir el pueblo comienza a pasar por el proceso de la muerte, pero David va y ora a Dios. David hace un altar a Jehová, David se arrepiente, David pide perdón por lo que ha hecho, y la Biblia dice que Dios cambia de parecer y retorna nuevamente la bendición al pueblo de Israel. Lo vemos también cuando Jonás decide no ir a Nínive, y él se va a Tarsis. La Biblia dice que Jonás tuvo que ser procesado por Dios, y después que va y predica, había una orden o un plan de Dios de destruir a Nínive. Pero cuando Jonás predica, la Biblia dice que Dios cambia de parecer, y Dios ahora, por el arrepentimiento de una nación, Dios trae misericordia y trae bendición sobre la nación, sobre Asiria, o sobre su capital Nínive. Entonces, en muchos pasajes bíblicos podemos encontrar esta realidad. Es una realidad que hace que Dios pueda obrar en medio de las circunstancias adversas, en medio de los momentos difíciles. Pero necesitamos siempre que se levante un pueblo, que se levante alguien que pueda hacer una oración, que pueda mover a Dios. Una oración que yo la llamo la oración ferviente. Es la oración que hizo Elías, es la oración que debe hacer la iglesia en este tiempo, y es la oración que nos hemos levantado a hacer en nuestra nación. Creo que en este tiempo, en este último mes, la iglesia en Venezuela ha determinado levantarse, y creo que hay muchos pueblos, no solamente dentro de nuestro país, sino fuera de él, que se está levantando para pelear una batalla espiritual, para pelear un momento espiritual, para ponerse en la brecha y decirle a Satanás que no puede seguir gobernando o
o trayendo la ruina y la miseria sobre esta nación. Se ha levantado un pueblo de que quiere hacerle frente a las tinieblas, que ha determinado hacerle frente a la oscuridad de este tiempo que estamos viviendo. Es un momento difícil, es un momento trascendental de la historia de nuestro país, y nuestra nación se levanta. Hay una iglesia que en todas partes de Venezuela, por cada rincón, por cada pueblo, por cada lugar, por cada ciudad, por cada caserío, creo que cada iglesia, cada líder, cada ministerio ha entendido lo crucial del momento, y se está levantando una generación de hombres y mujeres valientes que han determinado decirle a las tinieblas: hasta aquí llegó el momento de levantarse, de orar con arrojo, de orar fervientemente, de creer que Dios puede cambiar las circunstancias. Y escúchame bien, esta oración nace porque las oraciones fervientes siempre nacen en un contexto espiritual o en un contexto social donde las cosas se vuelven insostenibles. Y creo que esto es el contexto donde nosotros hemos entendido esto. La iglesia en Venezuela ha entendido que no dependemos de los políticos, que no dependemos de la gente que pueda traer o de alguna otra nación que pueda traer una solución a nuestro país. No dependemos de política del exterior o del interior. Dependemos de que la misericordia de Dios se extienda sobre nuestra nación. Y esto es determinante para este tiempo, y es por eso que la iglesia se ha levantado en esta hora. Hay valientes que se están levantando para hacerle la guerra a Satanás, para hacerle la guerra al infierno, para decirle al Averno: llegó la hora de que detenga ahora mismo, saques tus garras de nuestro país, porque la iglesia se levanta para hacer una oración ferviente. Y creo que en ese contexto hay algunos momentos donde la iglesia, o donde vemos en el mover de Dios, cuando se hicieron oraciones fervientes, cómo Dios pudo responder de una manera categórica a esas peticiones que se hicieron en un momento, en un contexto. Por ejemplo, la primera que podemos mencionar la encontramos en Santiago. Elías. Santiago menciona a Elías como el ejemplo de una oración ferviente. Elías está en un contexto social insostenible, y las oraciones fervientes, cuando nacen de contextos muchas veces sociales insostenibles. Creo que nosotros en nuestro país llegamos a un contexto social insostenible. Hay situaciones que estamos viviendo en nuestra nación que nos hacen levantarnos para hacer una oración ferviente. Y Elías se encontró en esta circunstancia en medio de un contexto social insostenible, en un contexto social donde no importaba nada. La vida de las personas, el derecho social de las personas era prácticamente no tenido en cuenta. La vida era no tenida en cuenta. La situación en que vivía el pueblo de Israel estaba totalmente deteriorada. Había un contexto social totalmente desdibujado desde el punto de vista de lo que Dios había determinado para la nación. Y es allí donde Elías se levanta y hace una oración ferviente. Y Santiago lo dice de la siguiente manera. Quiero que vayamos allí. En Santiago capítulo 5 versículo 17 dice el apóstol Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías sentía como nosotros. Elías era de carne y hueso. Elías era un hombre igual, de la misma naturaleza. No era un superhombre. No era un hombre que estaba bajo una aureola
de algo sobrenatural, no estaba bajo el contexto de la misma naturaleza que sentimos, que padecemos, que nos entristecemos viendo la situación, la circunstancia. Y esto es lo que tiene que pasar. Elías estaba en esa misma circunstancia y estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice que él oró fervientemente. Oró fervientemente. ¿Para qué oró? Para que no lloviese en primer lugar, para cerrar los cielos. Y la iglesia tiene la autoridad de Dios para abrir o para cerrar los cielos. Elías oró en un contexto social cuando había un gobernante de Israel que había apartado los oídos de la voz de Dios, que había apartado al pueblo de la voz de Dios, que había hecho que el pueblo adorara ídolos, que se había cerrado el templo, donde no había adoración a Dios, en medio de una circunstancia social donde la vida no valía nada, donde fue muerto un hombre como Nabot para quitarle su viña, para arrebatarle lo que era de él, donde había gente que no estaba siguiendo los decretos de Dios, donde se trajeron sacerdotes de otras naciones, como la nación de donde era la esposa de este rey acá de Fenicia, y vinieron para implantar cultos paganos en Israel. Es en ese contexto que Elías se levanta para cerrar los cielos en un momento determinado. Y la Biblia dice que oró fervientemente, porque cuando la iglesia ora fervientemente, los cielos pueden cerrarse. Y ahí llegó, creo que un momento donde la iglesia estamos orando para que los cielos se cierren para la oscuridad, se cierren para la maldad, se cierren para el pecado, se cierren para toda iniquidad, se cierren para la idolatría, para la hechicería, para la palería, para todo lo que invocan a los muertos. Pero también dice la Biblia que oró nuevamente y volvió a orar fervientemente para que lloviese, para que los cielos se abrieran, y los cielos se abrieron. Y ese es el contexto que necesitamos como iglesia nosotros entender. Debemos orar para que los cielos estén cerrados para toda iniquidad en este país, pero también oramos, Padre, para que abras los cielos, para que la gloria tuya descienda sobre nuestra nación, para que veamos milagros, para que veamos sanidades, para que podamos disfrutar de cielos abiertos, para que nuevamente la cosecha pueda disfrutarse en nuestro país, para que nada ni nadie pueda ahora robarnos lo que es de Dios. Por eso orar fervientemente nos va a llevar o a abrir los cielos o a cerrárselos a la oscuridad y a las tinieblas. Aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios en este día. Gloria a Dios. No importa, quizás oras desde tu contexto. Creo que hay mucha gente que está orando desde un contexto. Ya nos sentimos hastiados. Nos hastiamos de tanta injusticia, de tanta aflicción, de que se tuerza el derecho, de que los hombres y los que usan el poder lo usen para sus propios caprichos, y en medio de esto la obra de Dios y tratar de opacar el accionar de la iglesia. Hoy la iglesia se levanta como se levantó Elías en ese contexto, para orar y cerrar los cielos a toda esa iniquidad y levantar una oración. Señor, abre los cielos sobre Venezuela, que se rompan las cadenas. Abre los cielos y que podamos ver tu gloria. Abre los cielos para que el poder del Altísimo traiga liberación, traiga salvación, traiga restauración. Que podamos recibir nuevamente la gracia, el favor, el poder, la unción en este país, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, en primer lugar, una oración ferviente puede abrir los cielos o puede cerrarlos. Aleluya. Aquí está la iglesia para abrir los cielos y hasta para cerrarlos en el nombre del Señor. Esa es la oración de la iglesia. La segunda oración que podemos nosotros mencionar está en el libro segundo de Samuel, en un contexto de una angustia, de una necesidad. Hay oraciones fervientes en contextos
que nacen en contexto de angustia y de necesidad, de aflicción, de dolor. Creo que mucha gente entiende lo que estoy hablando. Mucha gente entiende el dolor. Algunos han perdido familiares en medio de esta pandemia. Están de luto, se sienten entristecidos, están tristes, están amargados algunos de ellos, porque es normal, entran en un proceso. Escúchame bien, se oye desánimo, se oye frustración. Lo que hablan es tristeza, lo que hablan es amargura. Se sienten tristes y aparte de eso son vejados, son maltratados, son humillados muchas veces. Y nos sentimos muchas veces que no tenemos forma ni manera de salir de esto. Fue el caso de esta oración de una mujer llamada Ana en el capítulo 1 de Samuel. La Biblia dice que Ana estaba en un contexto totalmente angustiante, triste, tétrico, era de luto. Era de tristeza. Ella era una buena mujer, una buena esposa, era una buena mujer, era una mujer piadosa, era una mujer de Dios, podríamos decir. Pero Ana tenía un problema, era estéril, y la esterilidad era una vergüenza en el contexto, escúchame bien, donde ella se movía, y esto le hacía a ella sentirse avergonzada, sentirse triste, sentirse sin fuerza, sentirse muchas veces en amargura. Y es en ese contexto que Ana ora, porque cuando la irritaban, cuando la vejaban, cuando la maltrataron, cuando más la quisieron humillar, entonces escúchame bien, no es para que te rindas, no es para que te entregues, es para que hagas como Ana. Y creo que hay mucha gente que en este contexto se está levantando para hacer una oración como Ana. Una oración que salga de lo más profundo, de allá, de donde tú sientes tus emociones más tristes, donde sientes esas emociones que te amargan, porque así dice esta palabra. Creo que vea el versículo 10, versículo 9 vamos a leer, y 10, dice: y se levantó Ana. Estoy leyendo en el capítulo 1 de Samuel, primera de Samuel. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, Ana con amargura de alma. No fue una oración desde un contexto, escúchame bien, espiritual, donde te sientes ungido y estás pegando golpes al enemigo. No, ella está en una amargura de alma. Escúchame bien, amargura de alma. ¿Cómo se interpreta eso? Es una oración que nace del dolor, de la aflicción, de que te sientes que no ves respuesta, que tienes tiempo orando, que has hecho todo lo posible, has buscado todos los medios, quizás has hecho todo lo humanamente posible y hasta ahora no hemos visto respuesta. Creo que también en Venezuela hemos llegado a esos límites. Hemos orado por años, la iglesia ha estado orando. Escúcheme bien, no podemos decir que la iglesia no ha orado. No podemos decir que los hombres de Dios y las mujeres de Dios no han orado. No podemos decir que los valientes no han orado. Por años algunos han muerto con esa oración: a volver nuestra cautividad, sácanos de la vergüenza, sácanos de la tristeza, sácanos de la amargura, Dios, sácanos del dolor. Hemos orado por años, pero no hemos visto respuesta. Pero Ana oró y lloró abundantemente. Y creo que hoy nosotros, la iglesia, se ha levantado en este tiempo. Hay una iglesia en Venezuela que se está levantando a orar y a llorar abundantemente delante de Dios, a humillarnos delante de Él, a decirle: respóndenos, Dios, respóndenos. Aunque la gente te humille, aunque quizás te traten de mal, aunque te tilden de fanático, aunque te tilden de gente que crees más en cuestiones espirituales, pensando que esto va a traer respuesta. Sin embargo, tú te levantas y le crees a Dios, porque la oración que tú haces es al Dios del cielo, y va a venir una respuesta como le vino a Ana. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Aleluya. Alguien tiene que decir aleluya.
Aleluya, aleluya. Oró y Dios le respondió. Ella concibió. Ella vino, no estuvo más triste. Después de aquella oración, ella se levantó con fe, porque lo que hace la oración, cuando tú haces una oración ferviente, esa oración que persiste, esa oración que es perseverante, esa oración que tú sabes que Dios la puede responder. Cuando tú haces esa oración, tú recibes nuevas fuerzas y te levantas para creerle a Dios, como le pasó a Ana, como lo hizo ella en este contexto. No estuvo más triste. Y dice la Biblia en el versículo 19: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron luego a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de Ana. La oración ferviente, escúchame bien, hecha en un contexto de angustia, siempre va a producir que Dios vea, oiga. Dios está viendo, Dios ha visto la aflicción, Dios ha visto el dolor, Dios ha visto la vergüenza, Dios ha visto la xenofobia, Dios ha visto cómo nuestros hermanos, muchas veces venezolanos, están pasando por angustias, por dolores, por aflicciones en otros lugares. Dios ha visto la aflicción, el hambre, la miseria, la muerte, la destrucción, y es por eso que creemos que llegó la hora y Dios se acuerda de nuestra oración y Dios va a traer la respuesta a esta oración. Aleluya, aleluya. Una oración eficaz desde un contexto angustiante. La tercera oración eficaz bajo un contexto, escúcheme, angustiante, está en el capítulo 12 del libro de los Hechos, en un contexto ahora espiritual diferente. Ahora, en este contexto dice que en aquel mismo tiempo, 12:1 de Hechos estoy leyendo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Tomó a Pedro preso. Eran entonces los días de la Pascua, de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y le entregó a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados para cuidar a Pedro. Como que fuese, ellos entendían que este hombre tenía algo, que ellos mandaron 16 hombres a custodiarlo. Y Herodes se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero el verso 5 dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Esto me gusta, esto es importante. Escúcheme, aunque Pedro estaba custodiado en la cárcel, está encerrado en una celda con 16 soldados que custodian a Pedro. Escúcheme bien. Y en medio de ese contexto, la iglesia dijo: vamos a orar por Pedro. Porque cuando hay gente cautiva,
cuando hay gente que está presa, cuando hay cautividad espiritual, la solución no es rendirnos, la solución no es escondernos, la solución no es huir. La iglesia hizo lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo en este tiempo. El enemigo se ha levantado, Satanás ha decretado cosas contra Venezuela y se levanta y vuelve nuevamente a arremeter contra nosotros y contra la iglesia, pero se levanta un pueblo en oración, se levanta un pueblo en comunión, se levanta la gente que ora fervientemente, porque las armas de nuestra milicia no son piedras, no son palos, no son armas carnales, no usamos bazooka, no usamos .50, no usamos pistolas ni fusiles, pero usamos a una armadura que tiene 66 balas y que penetra hasta lo más profundo de donde el maligno tenga todo su aparato, digamos, donde él gesta toda su maldad. Hasta allá enviamos la palabra de Dios, esa palabra que entra como saeta, que libera y que trae restauración, pero que trae liberación también a los que están cautivos. La iglesia se levanta para orar por aquellos hombres y mujeres que muchas veces están custodiados, que Satanás le ha puesto una custodia para que no puedan seguir sirviendo, para que no oren, para que no busquen. Pero mientras están allí hay una iglesia que va a orar, que está orando y que está levantando y que está ahora mismo reclutando valientes para que sigan orando, para que en el nombre del Señor se caigan todas las cadenas que atan y que han cautivado a mucha gente. Oh, aleluya. Aleluya. Tienes que decir gloria a Dios. Escúchame. La respuesta no se hace esperar, porque cuando una iglesia ora insistentemente, cuando una iglesia ora fervientemente para que los cautivos sean libres, para que los que están enfermos, para que los que están en cadenas espirituales, para que los que se han desanimado, para que los que se han quedado en medio del camino un poco entristecidos, que se sienten débiles, que no tienen fuerza, se levanten en el nombre del Señor. Nos levantamos en esta mañana. Nos levantamos como iglesia para hacer esta oración ferviente por aquella gente, por aquellos valientes que se sienten débiles, que se sienten sin fuerza. Ahora mismo enviamos palabras de liberación, palabras de restauración, palabras de aliento, palabras de bendición. Ahora te levantas en el nombre de Jesús, porque hay una iglesia que está orando para que los valientes, para que los hombres y mujeres de guerra despierten, aleluya, y para que se levanten en medio de la batalla espiritual que estamos librando. Alguien que tiene que decir gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Aleluya. Así que la oración ferviente hace que los que están cautivos, que los que tienen custodias espirituales, sean liberados. No puede avanzar ningún arma espiritual contra ellos, porque hay una iglesia que ora y los cubre. Hay una iglesia que ora y les abre las puertas de las cárceles, porque esa misma noche el ángel de Jehová visitó esa cárcel y abrió la cárcel. Y escúcheme bien, no importó cuántos soldados habían, lo importante es que tomó a Pedro, abrió las puertas, los sacó delante de todos y los puso en la calle. Porque cuando hay una iglesia que ora, el ángel de Dios entra y toma de la mano a aquellos que están en cautividad, para llevarlos nuevamente a colocarlos en su estado natural de libertad espiritual, para que puedan pelear, para que puedan buscar el lugar donde las fuerzas espirituales son renovadas y donde ellos son levantados para hacer la obra de Dios. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios en esta hora. Y lo último, la última oración ferviente que quiero mencionar en este caso es la oración del capítulo 4 del libro de los Hechos. La iglesia primitiva está en un momento de persecución. Persiguieron a Pedro y a Juan, los tomaron después de que sanaron al cojo a la puerta del templo, la hermosa,
y ellos, los principales sacerdotes, comenzaron a hostigarlos y a perseguirlos. Y les tomaron, les llevaron y les interrogaron y les mandaron: no pueden seguir haciendo esto, porque una de las cosas que quiere hacer el enemigo es cerrarnos la boca. Algo quiere hacer Satanás. Por eso es que la iglesia ha despertado, porque la iglesia entiende que, escúcheme bien, que nosotros no podemos estar callados, que nosotros, el atalaya tiene que levantarse y dar la voz de alerta. Y por eso la iglesia se ha levantado en este tiempo. La iglesia se está levantando, como pasó con la iglesia primitiva, cuando fueron tratados de hacerlos callar, cuando les dijeron: no hablen más en ese nombre, no sigan predicando en ese nombre, no sigan hablando de Jesús, no sigan haciendo esa obra. Ellos salieron del concilio, ellos dijeron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, nosotros tenemos que darle la prioridad al Señor. Y se fueron, y cuando llegaron a la casa, al lugar donde los hermanos estaban congregados, donde había un grupo de creyentes congregados, la Biblia dice en el versículo 23 del capítulo 4 que ellos, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, escúcheme, ellos no empezaron a huir o a entristecerse o a decir: ¿y ahora qué hacemos? No tenemos solución, no hay forma. No, cuando ellos oyeron lo que Pedro y Juan le había dicho, como los principales, como la gente, como los gobernantes del pueblo los habían intimado para que no siguieran hablando de Jesús, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Hicieron una oración en el contexto de esta situación que quería infundirles temor. Ellos no se atemorizaron, al contrario, ellos se levantaron y levantaron su voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ellos dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Se han levantado las huestes del mal en esta ciudad. Se han levantado las huestes del mal en nuestra nación. Se han levantado las huestes del mal para nuevamente hacer conjuros, para nuevamente hacer actividades, para tratar de una vez más intimar o intimidar, mejor dicho, a la iglesia. Ellos quieren que nos callemos. Ellos quieren que no digamos nuestra realidad, que no confesemos nuestra verdad espiritual. Ellos se levantaron contra el Cristo, contra el Señor, contra el que tú ungiste, dice esta palabra. Y se levantaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto me gusta porque no era algo ajeno. Dios seguía teniendo el control. Todo lo que habían vivido hasta ese momento, Dios lo estaba controlando. Aleluya. Escúcheme bien, esto me dice que nosotros debemos estar claros y seguros que Dios sigue teniendo el control en Venezuela. Y ahora, Señor, versículo 29, mira sus amenazas, mira lo que están diciendo, mira lo que están haciendo, mira lo que han estado practicando. Y concede a tus siervos, concede a la iglesia, concede a los valientes, concede a los ministros, concede a los hombres y mujeres de Dios, concede al pueblo que está de pie y que no se arrodilla ante estas amenazas. Escúchame, concédele, Señor, a tus siervos que con todo de nuevo, que con todo valor, que con todo arrojo le pidieron fuerzas, le pidieron valentía, le pidieron valor al Señor. Danos valor, danos, Señor, fuerza.
fuerza, danos el ánimo para hacerle frente a estas amenazas, para que hablemos tu palabra en medio de esta circunstancia. No nos callan, no pueden callar nuestra boca, seguimos levantando nuestra voz. Escúchame bien, Satanás, porque tú no tienes parte ni suerte en esta nación. Aunque tus sacerdotes quieran callar la boca del pueblo que ha despertado en este tiempo, hay una generación de hombres y mujeres que estamos diciendo: danos valor, danos fuerzas, danos poder, danos autoridad para enfrentar las fuerzas del mal. Mientras extiendes tu mano, mientras metes, oh, tu gloria en cada lugar, mientras extiendes tu mano para que en tu nombre se hagan sanidades, se hagan prodigios, se hagan señales, que podamos, oh Dios mío, orar por los enfermos, que podamos seguir ministrando tu palabra, que veamos milagros y señales en las calles, que veamos milagros y señales en las plazas, que se levanten los hombres y mujeres que van en valor a seguir haciendo la obra de Dios en esta nación. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay un pueblo que tiene que entender que estamos en un contexto, en una realidad, y que nos levantamos como Elías para abrir o cerrar los cielos, nos levantamos como Ana para, en medio de la angustia, producir una respuesta de Dios, para que Dios se acuerde de todo lo que hemos orado durante estos años. Nos levantamos como la iglesia que oró por Pedro para suprimir, para destruir, para quitar toda atadura espiritual. Se caen las cadenas espirituales, se caen los yugos, se pudren los yugos, la frialdad se va, la aflicción se va, la cautividad se va de tu vida en el nombre del Señor. Pero también nos levantamos para tener valor, para poder seguir hablando. Mientras hablamos, respalda tu palabra, respalda tu nombre, bendice, visita a tu pueblo, obra de manera poderosa ahora mismo en las casas, en las plazas, en las avenidas, en las autopistas, en todas partes donde esté un hombre, una mujer, un valiente que se levante para hablar tu palabra. Que haya unción, que haya gracia, que haya poder, que haya autoridad, que hayan dones, que hayan milagros, que hayan señales, que hayan prodigios, que veamos tu gloria en esta nación. Alguien tiene que decir gloria a Dios en esta hora. Tenemos que levantarnos en este tiempo. Es el tiempo de los valientes. Es el tiempo de los valientes que se levantan para la guerra, para la batalla, para pelear en medio de esta circunstancia. Hoy nos levantamos para hacer una oración ferviente. Queremos hacer una oración ferviente en esta hora. Una oración ferviente que levante valiente. Una oración ferviente que traiga respuesta. Una oración ferviente que conmueva los cielos, que sacuda a nuestro espíritu y que sacuda a nuestras emociones, que sacuda nuestra mente y que sacuda todo nuestro ser, y que podamos ser, aleluya, estremecidos en todas nuestras fibras por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que levántate allí en casa, prepárate para entrar en este momento, estos minutos, unos minutos nada más en la batalla espiritual. Levántate ahora que vamos a orar. Enviamos palabras a toda la gente que nos está viendo, los que nos ven en Norteamérica, los que nos ven en Sudamérica, los que nos ven en Centroamérica y los que nos ven aquí en Venezuela, y toda la gente que está viendo este video ahora, que está viendo ahora este live. En este momento oramos, entramos a la presencia de Dios, entramos ahora para hacer una oración ferviente. Oh, aleluya. Hay una iglesia que se levanta en el contexto político, en el contexto social, en el contexto espiritual que está viviendo nuestra nación. Hay una iglesia que se levanta para, en el nombre del Señor, decirle a Satanás, decirle a las fuerzas del mal que ya no pueden seguir operando en esta nación, que se acabó ahora
ahora el relajo de Satanás en Venezuela, porque hay una iglesia que se levanta para romper las cadenas, para saetear los aires, para romper los yugos. Ahora mismo en el nombre de Jesús, levántate valiente ahora, allí en tu casa y ora, golpea los aires, saeta de salvación de Dios que corre por toda Venezuela, saeta de salvación de Dios que trae liberación, que trae libertad a las almas, que trae libertad a los cautivos. Ahora en el nombre de Jesús hay una iglesia que ora para que los cautivos sean libres. Hay una iglesia que ora y cierra los cielos a la maldad y a la oscuridad. Cerramos los cielos a toda iniquidad, a toda la agenda satánica que ha preparado para este tiempo el maligno. Para este año hay una agenda satánica, pero en esa agenda ahora mismo la agenda del Espíritu de Dios se levanta en el nombre de Jesús y se sobrepone a la agenda del maligno, porque los cielos se abren para la gloria de Dios y el poder del Altísimo comienza a obrar en Venezuela. Y Rabasacataraya. Levántate, levántate iglesia, levántate pueblo, levántate valiente, levántate en el nombre del Señor. Hay sanidad, oramos por la sanidad de aquellos que están ahora mismo afectados por este virus. Oramos desde nuestro momento, desde este momento de oración enviamos palabras de salud a los hospitales, a las clínicas, a los lugares, oh Dios mío, a los CDI, a los sitios de salud, a los lugares, Dios mío, donde hay hombres, mujeres que están afectados, hombres de Dios, mujeres de Dios que han sido tocados por este virus. El poder de la gracia, el poder del Altísimo toque, entre por las fibras de su ser y los levante en el poderoso nombre de Jesús. Toca a los enfermos ahora, levántalos Dios ahora, por el poder de tu palabra. Proclamamos libertad, proclamamos salud, proclamamos liberación. El mundo espiritual, oh Dios mío, glorifícate en Venezuela. Aires de Venezuela sean sanados, aires de Venezuela sean purificados. Se va la oscuridad, se va la maldad, se va toda tiniebla, se va toda maquinación. Todo lo que hayan invocado en oculto ahora mismo es traído a la luz en el nombre de Jesús, y no puede, oh Dios mío, prosperar ningún conjuro satánico. Se levanta la iglesia para anular pactos y decretos. Opresiones y maldiciones se caen en nuestra nación. Cubrimos a Venezuela de norte a sur, de este a oeste, cada ciudad, cada pueblo, cada, aleluya, caserío, cada lugar, Dios mío, las plazas, las avenidas, las autopistas, en todo lugar, las carreteras, las montañas, los ríos, los mares. Venezuela es libre por el poder de la palabra. Sabacala. Grande es tu poder. Gracias. Gracias. Gracias, gracias Señor te damos en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, bendiga a tu pueblo. Oh Dios mío, extiende tu mano sobre tu pueblo, aviva tu pueblo, desata una unción especial sobre nosotros en este tiempo, en el nombre de Jesús. Oramos a ti, proclamamos tu grandeza y tu poder. Te damos la gloria. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Que la gracia de Dios pueda estar con ustedes. Recuerden, estamos en este tiempo en clamor, en búsqueda constante, en oración ferviente. Bendiciones para toda la iglesia y para todos los que se conectaron. Saludos a todos.